bienvenida a esta sección de Latin American Literature Today. Queremos pues una conversación contigo muy cortica, pero muy general para los lectores y los espectadores de esta sección. Y es primero hablando sobre el tiempo de las moscas, digamos a qué preguntas, a qué inquietudes y a qué intereses respondió ese libro, que es tu libro más reciente, y qué despertó la creación de ese libro con todos los componentes además sociales y de género tan interesantes que tiene ese libro. Sí, yo en realidad no pienso en temas o intereses cuando voy a escribir una historia, pienso en la historia, pienso en los personajes. Ujú. Y esos personajes seguramente tienen por debajo temas que me interesan y intereses, como lo llamas vos, pero que no están en la superficie. No es que yo pienso, ay, me interesaría ahora en la próxima novela hablar de tal cosa y entonces invento una novela para poder hablar de eso, sino Ujú. que me aparece una historia, me aparecen personajes, cuento su historia y esos intereses están de alguna manera casi inconscientes ahí Ujú. metidos, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue que en algún momento apareció la idea de retomar esa novela tuya, que era mi novela, mi primera novela, y pensar 15 años después, ella ya había salido de la cárcel, cómo se enfrentaba a un nuevo mundo donde para una mujer tan conservadora y tan patriarcal, el mundo había cambiado mucho más que los 15 años que había estado en la cárcel, ¿no? Entonces me parecía atractivo eso, ¿no? Que a este personaje ponerlo en libertad en un momento en que el mundo había cambiado con respecto a muchas de sus ideas y sus patrones y formas de conducta y ver cómo se manejaba con eso. ¿Qué te permite, digamos, el thriller, este género más oscuro, digamos, en algunos casos de homicidios, de casos por resolver, que te permite para responder un poco desde la literatura y de una manera crítica también a lo que está pasando en Latinoamérica? Como que es un género muy interesante porque permite mirar de una manera muy interesante digamos, a nuestros países, en sus complejidades políticas también, en sus complejidades sociales. ¿Cómo ves tú ese género y cómo responde tu literatura? ¿Cómo está inserta tu literatura en estas conversaciones alrededor de nuestras realidades en Latinoamérica? Sí, en realidad yo creo que casi que el género se mete solo en las novelas, porque al hablar de la realidad de Latinoamérica, el género, el thriller, la violencia se mete en esas novelas y las corren hacia algunos géneros, pero yo no dejo de pensar que son novelas, ¿no? Y en esas novelas hay violencia, hay enigma, hay búsqueda de la verdad, hay situaciones por las que pasan los personajes que uno puede decir, bueno, es un thriller, pero bueno, es que la vida de muchos de nosotros en Latinoamérica se convierte en un thriller por las circunstancias particulares de los países de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, me parece que lo que me permite contar la historia de esta manera es acercarlo a lo que sucede en la sociedad. De alguna manera mis novelas son muy contemporáneas, esta novela, El tiempo de las moscas, es muy contemporánea, y entonces la sociedad en la que vivo pasa a ser un personaje más de la novela. No es un escenario, es un marco donde pasan determinadas cosas, sino que es un personaje más dentro de la novela. En esa medida, ¿cómo está dialogando tu literatura con lo que se está haciendo en la región? Digamos que durante un tiempo la literatura negra estaba más vinculada a lo anglo, venimos ya con una tradición interesante de décadas de literatura negra y como bien lo dices, Latinoamérica es un espacio perfecto para contar esas historias. ¿Cómo está dialogando tu literatura, tus libros, con otros autores, con otras autoras, este tema de los guiones, de las películas, de las series? ¿Cómo están dialogando? Digamos que enriquece también tu escritura y cómo dialogas con otros autores que también están en el género y que están contando de una manera muy interesante lo más oscuro que ocurre en nuestro continente y en nuestra región. Sí, pienso que más que dialogar con autores del género, dialogo con autores y autoras en general, ¿no? Quiero decir, para contar estas violencias vos podés hacerlo con una novela que se acerca más a la novela negra, pero también, como lo hace Mariana Enríquez en Nuestra parte de noche, que es una novela más de género de terror, o Agustina Basterrica en Cadáveres exquisitos, que es una novela de terror. Entonces, y algunas otras autoras que cuentan cosas también muy oscuras y muy densas en novelas clásicas, ¿no? Que son más difíciles de encasillar en un género o en otro. Entonces me parece que hay una suerte de cantidad de escritoras mujeres contando lo que pasa en Latinoamérica,
donde hay diálogos cruzados de distinto tipo, no necesariamente porque escribamos de la misma manera ni estemos dentro de los mismos registros de la literatura, pero sí porque estamos dando cuenta de un momento, ¿no? De un momento, y eso se ve reflejado en las literaturas de muchas de las escritoras que yo leo habitualmente, y así me enriquezco, ¿no? Leyendo también lo que ellas escriben, que quizás no es lo que yo voy a hacer en mi próxima novela, pero sí que digo, mirá qué bien que tomó este camino, que tomó esta decisión, que fue por este lado, que contó de esta manera, ¿no? Pues Claudia, muchísimas gracias por esta conversación para Latin American Literature Today. Va a ser un gusto para nuestros lectores conocer el trabajo que estás haciendo y que enriquece tanto nuestra literatura. Bueno, chao, gracias, hasta luego. Chao. Gracias a ti. Adiós. Adiós.